Ya llegó diciembre y también hoy terminamos el estudio de la primera carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y terminamos con los últimos versículos y creo que como en toda carta, las últimas palabras son de mucho impacto, y en el día de hoy es exactamente lo que vemos en primera de Tesalonicenses. Vamos a leer del 23 al 28 en el día de hoy para terminar esta preciosa epístola. Dice así los primeros dos versículos que vamos a tratar primero y luego los últimos. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Y después él desglosa un poco, dice que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llamó es fiel. Tremendos versículos para nosotros con tanta teología aquí dentro. Vemos que Él está hablando aquí de nuestra santificación, de la idea de nosotros ser separados para Dios. El proceso de santificación es el proceso que ocurre en el creyente desde el momento en que nos convertimos a Cristo hasta el día que estemos en la presencia de Cristo. Entre esos dos eventos es el proceso de santificación. Que Dios los haga santos, dice Él, en todos los aspectos. Y vemos aquí que es obra de Dios. Noten que el Dios de paz los haga santos. No que ustedes se hagan santos. Como hay gente que enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, eso es esfuerzo humano. Eso es imposible. Solo Dios nos puede hacer santos y aceptos en el amado. Solo Él. Hermanos, la realidad es que nuestra salvación es toda de Dios y nuestra santificación es toda de Dios. No somos salvos por obras, no mantenemos la salvación por obras, no perdemos la salvación por pecados, ni la ganamos por obras. Es todo de Dios. Él dice, como dije, es todo de Él. La salvación es toda de Dios, la santificación es toda de Dios. Todos nuestros esfuerzos por vivir vidas santas son inútiles sin Dios. Dios es la persona que nos santifica completamente a nosotros, que nos hace santos. Hay un versículo que el hermano Samuel mencionó la semana pasada, y es el versículo de Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Dice: porque separados de mí, dice el Señor, no pueden hacer nada. Hermanos, Dios nos va a santificar completamente. Dice que los haga santos en todos los aspectos. Es una palabra compuesta que dice total y final. El Señor nos va a santificar. Él nos hará santo. El que comenzó la buena obra en nosotros, Filipenses 1:6, dice, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y es interesante, hermanos, que tenemos que permitir que Dios inunde nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Noten que el cuerpo puede ser santificado también. Es interesante que Filipenses, en la carta de Pablo a Filipenses, también trata este tema. Dice: queridos amigos,
siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y el 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Noten este versículo 13, qué tremendo. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hermano, es todo de Dios. La salvación es toda de Dios y podemos depender de Dios, que Él va a obrar en cada aspecto de nuestra vida. Cuando usted piensa Él menciona espíritu, alma y cuerpo. Usualmente cuando la gente por ahí habla, usualmente la gente dice cuerpo, alma y espíritu. Pero la jerarquía divina es espíritu, alma, cuerpo. Era como el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo y el altar. En ese orden, hermanos, estamos nosotros también. El carnal se refiere al imperio de los sentidos. Lo que vemos, oímos, gustamos, olemos, palpamos. Los 5 sentidos es el cuerpo. Cuando él habla del alma, él está hablando del asiento de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad. Cuando él habla del espíritu, él está hablando de la conciencia, de comunicación. Y el espíritu es el que percibe el ambiente divino. Cuando una persona no conoce a Cristo, su espíritu está muerto. No percibe el ambiente divino. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Cuando venimos a Cristo, Él despierta en nosotros. Él le da vida al espíritu de nosotros. Y ahora vemos el ambiente divino. Y Él dice aquí que Dios guarde todo tu espíritu, alma y cuerpo sin culpa. Hermano, todo va a ser guardado por Dios. Él nos va a alcanzar por completo, como dice la Biblia cuando oramos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es pidiéndole a Dios que tome control de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. No solo áreas que nosotros creemos que debemos entregarle a Dios, sino toda área debemos entregarle a Dios para que Él controle, para que Él domine, para que Él cambie en nosotros. Y sabemos que Dios lo hará. ¿Por qué sabemos que Dios lo hará? Una buena pregunta. 2 cosas que Él menciona aquí. El que te llamó es fiel. 2 cosas. Primero, Él fue el que te llamó. Él fue el que nos atrajo a sí mismo por su Espíritu. Y Él es fiel. Dios no puede mentir. El que comenzó la buena obra, Él la va a completar en nosotros. Y decimos, gloria a Dios por eso. Porque si fueran por mis esfuerzos, nunca yo sería santo. Yo necesito el poder de Dios en mi vida, la actividad de Dios en mi vida para yo ser santo. Hermanos, Él continúa en este texto con los últimos 4 versos. Dice, amados, oren por nosotros. Versículo 25. Hermanos, nosotros necesitamos orar unos por otros.
Este era Pablo, el apóstol, un apóstol muy exitoso. ¿Cuántas iglesias impactó él a través de sus viajes misioneros, a través de su impacto con hombres y mujeres en el camino? Muchos impactados por Pablo, y Pablo pide oración. Oren por nosotros. Hermanos, usted y yo tenemos que orar unos por otros. Eso es una necesidad, no es opcional. Luego él dice en el versículo 26, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Y esto causa controversia cuando somos es un poco jocoso, pero la idea, hermanos, es aquí afecto. La idea aquí es afirmación, aceptación. Es demostrar afecto unos por otros, cariño unos por otros, interés unos por otros. Es una expresión cultural. En los tiempos de la Biblia, como en el Medio Oriente hoy, los hombres se besan en las dos mejillas, en algunos países se abrazan, en nuestra cultura hispana usualmente abrazamos. La cultura americana es más de saludar con la mano. Pero el punto es enseñar afecto, enseñar verdadero interés, amor fileo por mi hermano y mi hermana en Cristo. Era la manera que se saludaban cuando llegaban a un lugar y cuando se iban del lugar, se despedían. Es como en Hawái, aloha es cuando llegas y aloha es cuando te vas. Y es esa idea de este afecto, expresión de afecto. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Luego le dicen en el 27, les ordeno en el nombre del Señor que lean esta carta a todos. Todos necesitamos oración, todos necesitamos afecto y todos necesitamos leer la palabra. Recuerden que esta carta es inspirada por Dios. Y Pablo dice, léanla a todos los demás hermanos. Esta fue la primera epístola que Pablo escribe. Se piensa que comenzó el patrón de que las cartas de Pablo se leían en las otras iglesias, incluyendo esta. Porque hay mucha instrucción. 1, 2, son inspiradas por Dios. Por lo tanto, todos necesitamos, hermanos, la palabra de Dios. Es una orden que Él da aquí. Por el Señor, dice Él. Y da el patrón de nosotros ver la importancia de leer la palabra de Dios. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos demostrar afecto unos por otros. Necesitamos leer la palabra de Dios. Y último, hermanos, necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina con eso, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Gracia. Qué tremenda palabra, esa palabra gracia. Incorpora tantas cosas esa palabra. Somos salvos por gracia. Vivimos la vida cristiana por gracia. Podemos vencer la depresión, la ansiedad, los conflictos con la gracia de Dios. Dios nos da, hermanos, gracia en abundancia. Cuando más usted necesita gracia, más Dios le da. Dios dispensa de acuerdo a su necesidad. ¿Cómo un cristiano perseguido puede enfrentar la muerte? La gracia de Dios. ¿Cómo una persona puede manejar crisis tras crisis en su vida? La gracia de Dios. ¿Cómo puede una persona en agonía cantar al Señor?
La gracia de Dios. Hermano, esa gracia de Dios derramada sobre nosotros desde que nos convertimos hasta que estemos con Él es algo precioso realmente. No sé si usted la ha experimentado, la gracia de Dios en los tiempos más difíciles. Conozco personas que han perdido un ser querido, un esposo, una esposa, hijos, padres, hermanos, hermanas. Difícil. Pero la gracia de Dios, como le dijo el Señor a Pablo, mi gracia es suficiente. Hermanos, tenemos que descansar en esa gracia. Qué mejor bendición que desearle a alguien la gracia del Señor. Qué mejor petición de oración que orar para que Dios le dé gracia a una persona. Qué mejor conversación con alguien que compartir esta gracia de Dios. ¿Qué más podría un alma desear que la gracia del Señor more en ellos? Hermanos, esa gracia de Dios, y esa gracia de Dios, como Pablo acostumbraba, comenzaba con los saludos de gracia y también con los saludos, al terminar, también terminaba muchas veces con gracia. Pero hermanos, el cristiano no puede vivir sin la oración, sin el afecto cristiano, sin la palabra de Dios y sin la gracia de Dios. Y así concluye Primera de Tesalonicenses. Vamos a orar.